Bien, ahí estamos ya. Buenas noches a todos. Es una gran bendición para nosotros estar aquí nuevamente con ustedes. Esperamos que esta noche pues sea de bendición para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos por nuevamente estar acá juntos compartiendo de la palabra, que sabemos que esa es nuestra misión en esta tierra, compartir de su palabra y hacer discípulos a un montón de personas. Bueno, el programa de hoy esperamos que les guste mucho, que se puedan llenar de la palabra, que sea para ustedes, ¿verdad? Lo hacemos para la honra y gloria del Señor, pero estamos muy felices de nuevamente compartir con ustedes. Y bueno, no solamente estoy yo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, hay más personas al lado y abajito de mí, así que vamos a dejar que cada uno de ellos se presente para que ustedes puedan conocerlos. Y si ya los conocen, pues esto es para los que son nuevos, para los que están por primera vez viéndonos en esta transmisión. Así que vamos a ver, Elisa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos y amigos, pues que siempre están pendientes de cada uno de estos programas, de cada una de nuestras transmisiones. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que desde ya ustedes puedan dejarnos sus comentarios, ¿verdad? Y que desde este momento ustedes comiencen a compartir esta transmisión para poder llegar a muchísimas más personas y que podamos disfrutar, ¿verdad? La palabra del Señor no solamente tenemos que tomarla como algo aburrido, tenemos que tomarlo como algo que podemos aprender, de lo cual podemos edificarnos mutuamente. Así que pues esperamos que esto sea del agrado de cada uno de ustedes y que se queden hasta el final con cada uno de nosotros, porque ustedes saben, los temas de cada sábado pues son de interés general y obviamente esperamos que ustedes estén con nosotros. Bendiciones a todos. Amén, así es. Esperamos que desde ya comiencen a comentar todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Nosotros vamos a leer sus comentarios, vamos a estar pendientes de lo que ustedes nos digan, así que desde ya pueden ir comentando y compartiendo la transmisión. Bienvenida entonces Elisa, bienvenido Daniel. Buenas noches a cada uno de las personas que nos están viendo en esta hora, ¿verdad? Por medio de esta red social. Realmente es un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Primera vez que estoy así en algo como esto. Realmente me siento muy contento porque es una nueva experiencia con cada uno de ustedes. Entonces, esperemos aportar con cada uno de ustedes, en este caso con este tema muy importante que se va a hablar el día de hoy, a los amigos, hermanos que nos están viendo. El propósito de este tema, ¿verdad? Es para que nosotros pueda llegar a su corazón. Es para que se pueda poner en práctica también. Yo siempre digo que cada palabra que Dios pone en el corazón de nosotros o cada idea que pone es por un propósito. Y yo creo que el propósito tiene que reflejarse. Nada más. Gracias. Amén, así es. Así que tu bienvenida es como doble, ¿verdad, Daniel? Estamos felices de que cada vez se puedan sumar más personas a este proyecto. Igual usted está ahí conectado y tiene el deseo de ser parte de una de las personas que está aquí exponiendo, pues le invitamos, ¿verdad? Lo que necesitamos son corazones dispuestos a compartir de la palabra. Bienvenidos a algunas personas que ya estaban comentando por ahí. Esperamos que lo disfruten y seguimos presentando. A ver, Carol. Bienvenida. El Señor les bendiga, chicos. Siempre es un placer compartir la palabra del Señor con ustedes y ser de bendición para otros, ¿verdad? Como también lo somos bendición para nosotros mismos, y darle la bienvenida a Daniel. Yo creo que con Carla nos alegramos porque han sido parte de nuestro crecimiento. Entonces, son jóvenes que han crecido a la par de nosotros y nosotros sabemos cuánto nos ha costado, ¿verdad?, estar en donde estamos. Siempre es un placer, chicas, compartir con ustedes. Y yo creo que es importante no solo invitar a la gente a que comparte el mensaje con sus amistades, sino que se quede, que comente y que comparta con nosotros la palabra del Señor, porque yo creo que es importante que nosotros sepamos que la palabra de Dios dice que es vida y eficaz para nuestra vida. Entonces es necesario que nosotros comencemos a aplicarla realmente en nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Amén, así es. Es necesario llevar a la práctica cada una de las cosas que leemos en la palabra. Y finalmente, pero no menos importante, la hermosa Sofía. Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me siento como que ya días no estaba aquí. He estado ahí siempre pendiente con los comentarios y compartir, pero no se hace falta, ¿verdad? Estar aquí con ustedes. Uno siempre se pone nerviosito, pero qué alegría. Y le damos la bienvenida a Daniel por formar parte de esta familia de Escape Generation. Así que muchas gracias, Daniel, también por unírtenos y también a ustedes que nos están sintonizando el día de hoy. Muchas gracias por su fiel sintonía, ¿verdad? Es como que estuviéramos en un programa de televisión, pero muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. No se pierdan lo que hoy vamos a hablar, porque en sí no es lo que vamos a hablar nosotros, sino lo que Dios ponga en cada uno de nuestros corazones, porque es una palabra que no está para entretenernos, sino es una palabra que va a servir de edificación y es lo más importante, que vivifique nuestro espíritu, ¿verdad? Así que no se pierdan lo que es el programa del día de hoy. Muy bien, gracias, Sofía. Bueno, vamos a comenzar compartiendo de la palabra. El tema de hoy se se llama Los peces y los panes o Jesús. Ustedes estarán pensando, los peces, los panes, nos van a hablar de comida, nos van a decir qué es lo que debemos de comer, qué vamos a añadir a nuestra dieta, qué vamos a quitar. No, señores, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la comida espiritual. Vamos a conversar sobre los milagros, vamos a conversar sobre lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y qué debemos hacer después de que Dios hizo la obra en nuestras vidas. El tema de hoy es basado en el segundo milagro de la multiplicación que hace Jesús. Que lo vemos para que ustedes puedan buscarlo si desean en Mateo 15 del 32 al 39. Ahí podemos leer la palabra y podemos darnos cuenta del milagro que hizo el Señor Jesús en este escrito. Bueno, la verdad que hay muchas cosas que sacar de esa historia. Hay varios tipos de personas que podemos identificar en esta historia, hablando de la vida real, ¿verdad? Vemos cómo el Señor Jesús, bueno, los discípulos, ellos pensaban que no podían hacer mucho con eso poco que tenían. Realmente era poco, pero ellos, si nos damos cuenta, ellos estaban poniendo la atención en lo que tenían, en lo poco que tenían, pero ellos tenían a Jesús y no lo estaban viendo. Y eso nos hace ver que Jesús es todo lo que necesitamos en nuestra vida para que se multipliquen los peces y los panes en nuestra vida. Eso era lo que pasaba con los discípulos, ¿verdad? Ellos estaban viendo otras cosas en lugar de ver que tenían al Hijo del gran yo soy, ¿verdad? A Jesucristo con ellos. Y vemos que pues viene Jesús y multiplica, sacia a toda la multitud, sacia a todas las personas y se ve algo enorme, ¿verdad? Creo que a través de esto podemos seguir aprendiendo y podemos seguir viendo la grandeza del Señor Jesús, que con lo poco que tengamos, Él puede hacer cosas enormes. Así que lo primero que quiero invitarles es a que no nos limitemos, ¿verdad? No limitemos el poder del Señor, porque Él puede hacer cosas grandes, cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros, si nos dejamos, ¿verdad? Guiar por Él, si nos dejamos que el Señor sea quien guíe nuestros pasos. Él puede hacer cosas que ni nosotros mismos nos creíamos capaz de hacerlo. Por ejemplo, estar acá, ¿verdad? Como les dije al principio, nosotros somos los que estamos acá hoy, pero el día de mañana pueden estar cualquiera de ustedes. Y también sé que todos estamos haciendo algo en nuestra iglesia y para el Señor y para ayudar al prójimo. Y les animo, ¿verdad? A que sigamos multiplicando eso que el Señor ya está haciendo en nuestras vidas. Pero pues también hay que hablar del otro lado, no muy grato, pero que es algo que pasa. Creo que eso se puede llamar caso de la vida real porque sí sucede que hay alguna situación en la que el Señor Jesús hace el milagro en nuestras vidas, Él obra, Él nos provee para lo que necesitamos, Él nos sustenta, Él está ahí, Él es fiel siempre. Y a veces nosotros, después de que le hemos pedido tanto y nos contesta esa oración, nos alejamos
y nos vamos. Y solamente fue el milagro y hasta ahí lo dejamos. Es triste hablar de esto, pero es una realidad que pasa y que tal vez en algún momento nosotros fuimos esas personas que el Señor hizo el milagro en nuestras vidas y nos alejamos. Gracias a su misericordia y a su amor, estamos aquí nuevamente. Puede ser, pero bueno, sí está esa situación de que hay personas que se alejan y que pues no dejan que el Señor siga obrando, ¿verdad? Y por eso les digo que no limitemos el poder de Dios. Una vez que Dios hizo el milagro en tu vida, Él seguirá haciéndolo hasta completar su obra perfecta. Así que no limitemos el poder del Señor y no nos quedemos con ese milagro, sino que quedémonos con una vida llena de milagros, con aquel que hizo el milagro. Vivamos para ese. A ver, si Elisa, si nos comparte qué piensa ella sobre esto. Fíjate, Meli, pues que bastante el tema de que estamos tocando en esta noche, ¿verdad? Porque ¿a quién no le gustan los milagros? Esa sería una buena pregunta. ¿A quién no le gusta que el Señor obre en su vida, que el Señor cumpla las peticiones que hay en su vida y más cuando es algo que realmente necesitas? En ese momento, la gente que estaba en ese lugar estaba necesitada de ese alimento. Y obviamente era una gran multitud y me pongo a pensar yo, ¿cómo hubiese sido estar ahí en ese momento? ¿Qué habrá pasado por la mente de Jesús también? Porque al haber una gran multitud con hambre, sedienta, es así como que, imagínate si la gente, pongámoslo así, hay una celebración, ¿verdad? Donde todo el mundo sabe que hay comida y todo, y hay una gran aglomeración de personas. Obviamente hay gente que incluso se llega a pelear, ¿verdad? Porque obviamente necesitan o quieren saciar el hambre que tienen, no digamos en aquel momento que la Biblia menciona que eran 5,000 hombres nada más. Si vos te pones a leer en el verso 21, menciona de que solamente los hombres eran aproximadamente 5,000, sin contar las mujeres y los niños. O sea que podría haber sido incluso una multitud de más de 10,000 personas, por ejemplo, suponiendo que cada hombre tuviera su esposa o por poner un ejemplo. Entonces, en ese momento, la necesidad de aquella multitud era comer. ¿Y cómo iban a saciar esa necesidad? Únicamente Jesús lo podía hacer. Creo que todos estamos pues claros en eso. Pero hay que ver también la otra parte, como por decirlo así, de la moneda, y es el hecho de que Dios es experto en hacer grandes cosas con cosas tan simples, tan pequeñas, como lo eran los panes y los peces, 5 panes y 2 peces. ¿Quién se podría imaginar eso? Y ahora trayendo eso a nuestro siglo, al día de hoy, entonces nos ponemos a pensar o pongámonos a pensar cuántas veces el Señor no ha hecho ese tipo de milagros, quizás no a tal magnitud de alimentar a más de 5,000 personas, pero sin embargo, Jesús ha hecho milagros en nuestra vida y a veces con cosas que a nosotros nos parecen tan insignificantes, el Señor puede hacer grandes cosas con eso. Entonces, es una de las cosas que nosotros podemos resaltar en este momento. Y también al hecho de la pregunta que tenemos como tema en esta noche, ¿verdad? ¿Los panes y los peces o Jesús? Porque ¿qué sucede en muchas ocasiones cuando ya tenemos el milagro? Si nos vamos a esa historia, ¿cuántas personas pudieron agradecerle a Jesús por haberlos alimentado, verdad? Quizás pudieron haber personas que se dieron cuenta que Jesús multiplicó esos panes y esos peces. Y no solamente eso, sino que además de que ellos se saciaron, aquellas más de 5,000 personas saciaron su hambre, incluso sobró. Dice la palabra que incluso con las migajas que sobraron, pues se llenaron 7 canastas, si no estoy equivocada. Entonces, ponete a pensar en eso. ¿Y cuántas de esas personas pudieron agradecerle a Jesús?
¿Cuántas de esas personas vieron realmente por qué o por medio de quién se alimentaron esa noche? Porque yo estoy muy segura que quizás las personas que estaban alrededor se dieron cuenta, pero suponiendo, porque imaginémonos esa multitud, hubieron muchas personas que quizás no se dieron cuenta de quién las alimentó. ¿Y qué sucede ahí? Cuando vos no sabes lo que cuesta, entonces no sos agradecido. Bien dicen por ahí, o bien dice hecho, de que lo que a uno le cuesta es lo que se cuida, lo que se aprecia, ¿no? Entonces podríamos, como quien dice, contrastar eso, porque hoy en día cuando a vos no te cuesta algo, cuando no has trabajado por aquello, es así como que no lo tomás en serio, por decirlo, o no lo aprecias. Entonces pudieron haber muchas personas de aquella multitud que no apreciaron el milagro que Jesús hizo en sus vidas. Y quizás eso es lo que sucede en muchas ocasiones hoy en día con nosotros. No nos damos cuenta de la magnitud de los milagros que Dios hace con nosotros, con nuestras vidas todos los días, y por eso muchas veces no somos agradecidos con Él, sino que en lugar de agradecerle nos alejamos de Él, nos alejamos de su presencia. Imagínense ustedes cuántas veces el Señor no nos ha apartado, por ejemplo, de algún accidente cuando vamos camino a la universidad, a nuestro trabajo, o cuando vamos de paseo con nuestra familia. ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado de tener un accidente? O de que nos asalten, por ejemplo, porque no es fuera de lugar el hecho del país donde vivimos. Obviamente, todos sabemos eso. Sin embargo, el Señor, a pesar de todo eso, son pequeños detalles que Él tiene con nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, no solamente es el hecho de ver que el Señor puede hacer grandes cosas con cosas que a nosotros, a nuestro parecer, son insignificantes, sino también poder darles el sentido a los milagros que cada día Dios tiene con cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros mismos nos hacemos de menos, porque apliquémoslo también a nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántas cosas el Señor no puede hacer con nosotros, como ese instrumento, como ese vaso, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos menospreciamos y decimos, no, yo no puedo, mejor que lo haga Daniel, mejor que lo haga Carol, mejor que lo haga Sofía, mejor que lo haga Melissa. Nos vemos de menos sin saber que Dios nos puede usar a nosotros que somos tan pequeños, que somos tan chiquitos, o sea, comparándonos con Él, nos puede usar de gran forma, de gran manera. Entonces, tenemos que empezar a ver los milagros del Señor desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, porque de esa manera es como nosotros vamos a poder ser agradecidos con Él. Hay un pasaje que me encanta mucho y lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 17, del 11 al 19. Si usted quiere buscarlo, pues ahí lo va a encontrar, y habla acerca de cuando Jesús sanó a los 10 leprosos. Y haciendo contraste con este pasaje, es casi similar. ¿Por qué? Porque estamos hablando también del hecho de que cuando no somos agradecidos, tendemos a escoger el milagro y no a quien hizo el milagro. Por ejemplo, en este caso, estos eran 10 hombres que hacía mucho tiempo estaban sufriendo de esa terrible enfermedad que era la lepra. Clamaron a él, dice la palabra, dando voces, diciéndole, pidiéndole al maestro que lo sanara, y él lo sanó a los 10 hombres. Dice que les dijo que fuesen donde el general de ese pueblo, de ese momento, y que cuando ellos iban de camino, ellos se sanaron. Oí bien esto. No fue como que él impuso mano, no fue como el que les dijo van a ser sanos, sino que simplemente con la acción de que ellos obedecieran, fueron sanos. Sin embargo, dice la palabra de que solamente uno de ellos, al verse ya sano en el camino, cuando iban a realizar la acción de obediencia, en el camino ellos se sanaron y solamente uno regresó a agradecerle al maestro. ¿Cuántas ocasiones, muchas veces nosotros no hemos actuado como aquellos 9 hombres que después de ver la misericordia del Señor en nuestra vida, obrando a nuestro favor, nos alejamos de Él, o no nos acordamos de esa promesa, o no nos acordamos de aquel milagro y se nos olvida todo lo
que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y me incluyo yo también. Entonces, el punto en esta noche sería de que el Señor quiere, busca y está buscando en nosotros el hecho de que seamos como aquel hombre, uno solo de 10, que se regresó a darle gracias al maestro porque había sido sano. Y algo que me llama la atención de este pasaje es el hecho de regresar. Él lo sabía. Y aún así, sabiendo que no iban a ser agradecidos, él los sanó a los 10, no solamente al que fue agradecido. Entonces hay que ver los milagros Dios en nuestra vida no nos porque le vayamos a agradecer o no. Los hace porque por medio de nuestra vida Él se glorifica, en primer lugar. En segundo, porque por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro milagro, otras personas pueden ser impactadas y venir del Maestro. Entonces, Él no cumple tus milagros porque seas agradecido o no seas agradecido. Los cumple por el hecho de que Él se glorifica en tu vida. Entonces, simplemente Dani. Ahora sí. No sé si me escuchan bien, ¿me escuchan bien? Bien. Buenas noches. Bendiciones a todas las personas que nos están viendo. Igual, como yo les decía al principio, me alegro mucho compartir con cada uno de ustedes nuevamente, por primera vez aquí con Carla. Con Carol son personas que ya conozco desde hace años. Empezamos en una nueva generación. Realmente es un gusto compartir con ustedes, ¿verdad? Se habla algo bien importante sobre este tema. Cuando enviaron este tema, me gustó demasiado y es como una pregunta de este tema. Pero muchos de nosotros, o la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos escogiendo? ¿Qué es lo que nosotros escogemos? ¿Los panes, los peces o a Jesús? Y ahí es donde viene la gran pregunta, ¿qué es lo que cada uno de nosotros escogemos? Y hablaba Carla de algo muy importante, que es la gratitud. Creo que cuando alguien está muy agradecido, cuando una persona está muy agradecida por esa bendición que Dios dio, creo que pesa más Jesús. Porque cuando usted pidió su bendición, cuando nosotros pedimos la bendición, el impacto de la bendición hacia su vida es grande. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos escogiendo? Trayéndolo a este momento, a lo actual. Los panes y los peces son nuestra bendición, lo que nosotros estamos recibiendo ahorita. Pero cuando un corazón está agradecido, cuando usted y yo estamos agradecidos con Dios, eso pesa más. Pero nosotros no lo tomamos de esa forma. A veces sabemos mucho que realmente sí pesa más la bendición. Pesa más la bendición que seguir a Jesús. Y es aquí donde viene el declive para toda persona. ¿Por qué? Porque es muy bonito escoger realmente, que no me diga nadie que no es bonito escoger la bendición. La bendición es lo más hermoso, es bonito seguirla. Creo que es lo mejor que hay y gracias a Dios que Dios la dio. Pero ¿cómo nosotros lo vamos a agradecer? ¿Cómo? Sirviéndole a Él. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, sirviéndole a Él. Pero muchos de nosotros nos desviamos y nos vamos por el otro camino. Nos vamos por lo fácil, porque el evangelio, el seguir a Jesús, el seguir a Dios, no es difícil, no es fácil, perdón. Y muchos dicen, no, pero es que sí es fácil. No, pero tampoco es que es difícil, pero no es fácil.
porque estar bien y estar sirviendo a Dios, estar en un compromiso, es muy complicado, pero realmente eso es para los valientes. Todo esto, el poder servir a Dios, es para los valientes. Fíjense que yo les quiero contar aquí. Yo me recuerdo que hablando de este tema, yo me recuerdo que hace 3 años yo andaba buscando trabajo. Yo quería trabajar, yo decía, yo quiero trabajar, yo necesito trabajar. Y yo iba a varios lugares a buscar trabajo. Y fui a varios lugares a buscar trabajo y me salían trabajos que saliera hasta las 11. De salir hasta las 11 de la noche, de salir hasta las 9, de salir hasta las 8. Yo le decía, pero señor, si yo acepto uno de estos trabajos, creo que aquí ya quedamos fritos, porque entonces no voy a servir, no voy a ir a servirte. Y yo me recuerdo que yo le pedí a Dios, le decía, Señor, yo quiero un trabajo de oficina que sea de 8 a 4 o de 8 a 5. Yo quiero uno de esos trabajos para que me pueda dar tiempo de ir a servirte, para que me pueda dar tiempo de yo seguir sirviéndote. Pues me recuerdo que yo le pedí a Dios esa bendición y el trabajo se dio. Un trabajo de oficina de 8 a 4, de 8 a 5, que eso fue hace 3 años, estamos en el 2020, hace 3 años. Pues yo muy contento con mi trabajo, realmente muy bien, hasta el momento, gracias a Dios, todavía sigo ahí, muy contento. De repente llegó un momento en el que, como a todos nos puede pasar, yo llegaba muy cansado hacia la casa, hacia la iglesia, llegaba muy cansado, y yo decía, no, hoy no voy a ir. Y nosotros tenemos culto en la iglesia 4 veces a la semana. Yo me recuerdo que solo iba 2, a veces solamente iba 1. Me perdí a veces quizás una semana completa, iba un miércoles, iba un día sí, un día no, y iba así. Ya el hermano Daniel ya estaba descarriando. De repente vino una palabra y hacia mí, y me la dio mi pastor, y me recuerdo que me dijo, usted le está robando la gloria a Dios. Usted tiene que ser agradecido. Mire, fue tanto el impacto de esa palabra, y dije, yo no vuelvo a faltar jamás a la iglesia, y si falto, que ya sea por algo urgente o por alguna emergencia, porque realmente yo sí estoy agradecido con lo que Dios hizo. Realmente sí estoy agradecido, porque tal cual como yo se lo pedí a Dios, Dios así lo dio, porque yo sí creo en cada promesa que nosotros pedimos y que Él cumple. Yo creo en cada palabra en la que Él nos da. Yo llegaba cansado, y a veces muchos de nosotros quizás tengamos la bendición en cuanto al aspecto de este trabajo, llegamos cansados, llegamos así, pero dice la Biblia, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esa palabra es para ustedes, para nosotros. Esa palabra es para todos nosotros los que nos están escuchando aquí. Si usted está cansado, quizás por su bendición, porque sí, hay un momento en que uno se cansa, y no de la bendición, por la bendición en este aspecto en el trabajo. Hay que darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo tiene ahí. Muchos pedimos un carro, nos cansamos. No, hay que ser agradecido. Tenemos una casa, y ya, bueno, ya Dios me dio mi casa, qué bonita mi casota, tal cual como yo se la pedí. La pedí de 2 plantas, de 3 plantas, qué casa más hermosa hasta que tengo. Bendición. Pero hoy me voy a quedar, porque hoy no voy a ir al culto, porque me toca asear la casa tan grande que es, que como yo se la pedí a Dios y Dios me la dio. Qué bueno es Dios, gracias a Dios. Dios es grande, Dios es bueno, y nos quedamos. No fuimos al culto por estar haciendo esa gran casota de esa gran bendición. Tenemos un carro, y precisamente cuando nos toca ir al culto, hoy voy a lavar el carro. Vino el agua precisamente hoy sábado, que es culto de jóvenes. Hoy voy a lavar el carro. La bendición que Dios me dio, hoy lo voy a lavar, y hoy no voy a ir al culto. Tal vez vaya mañana, o tal vez cuando se pueda. Entonces, este es el punto, que nosotros estamos escogiendo los panes y los peces. No estamos escogiendo a Jesús. Entonces, esto es lo que pasa con cada uno de nosotros, con muchos, o quizás vemos muchas personas que somos muy agradecidos, y este es el fin de este tema, este es el propósito de este tema, ¿verdad? Que nosotros podamos tomarlo en cuenta, de que nosotros lo primero que tiene que ser es Jesús, porque por Él y por Dios nosotros tenemos la bendición de estar donde estamos y de estar en donde queremos estar. Nada más. Saben que me llama mucho la atención el libro de Salmos, capítulo 103, versículo dice: bendice alma mía a Jehová,
y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo creo que a todos nos ha pasado en más de algún momento que, o sea, nos desviamos realmente del camino donde nos tiene el Señor. Más de algún momento yo pienso de que nos ha pasado lo que contaba Daniel. Estoy cansado, no voy a ir a la iglesia y así nos vamos quedando. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros oramos por milagros, nosotros oramos por situaciones, nosotros oramos porque Dios haga en nuestra vida. Y díganme si no es así. Pero cuando aquellas cosas vienen a nuestra vida, como decía Daniel, nos vamos olvidando. Y el salmista lo decía, o sea, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque yo creo que como, o sea, lo que queremos resaltar en esta noche, hubo mucha gente en esta historia que fue alimentada, ¿verdad? Y tal vez muchos se dieron cuenta del milagro que Jesús estaba haciendo, pero no todos fueron agradecidos en ese momento. Y yo pienso de que en el camino del Señor va a llegar un momento que nos pase, y nos ha pasado, de que el Señor nos ha bendecido, de que el Señor ha cumplido nuestras peticiones, pero nos hemos olvidado del camino, de la senda. Y yo creo que es por eso que muchas veces ustedes se encuentran con personas que uno dice, pucha, Dios le contestó su petición, yo llevo orando años por eso y a mí no me la contesta. Y nosotros podemos decir, pero esta persona, Dios le contestó y no volvió. Entonces yo creo que a todos nos ha pasado en más de algún momento que Dios ha cumplido algo en nuestra vida y que Dios ha hecho algo en nuestra vida y nos vamos alejando. Yo en cierta ocasión, hubo un periodo que yo entraba literalmente a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Estaba todo el día en la universidad. Entonces, y Carla es testigo. Y aún así, yo nunca dejé de ir a la iglesia. O sea, en esos 3-4 meses, yo iba a la iglesia y iba literalmente cansada. Cuando yo regresaba a mi casa, solo dormía. O sea, ustedes, yo a veces no quería ni cenar, yo quería acostarme a dormir. Porque para mí era cansado levantarme, o sea, temprano, irme, entrar a clases a las 7, salir de clases a las 7 de la noche y llegar a la iglesia. Y a veces los cultos se extendían 3 horas y media. Entonces, yo lo único que quería ver era mi cama. Entonces llegó un momento en que yo dije, hoy no, hoy quiero ir a dormir. Y entonces durante esos 3-4 meses, yo creo que falté 2-3 veces a la iglesia porque yo empezaba a escuchar mis pensamientos. O sea, yo que decía, hoy no voy a ir y no pasa nada con que falte un día. Entonces yo creo que a todos nos ha pasado que decimos, no, es que el lunes hay reunión en la iglesia, pero no pasa nada si yo falto. Puedo ir el martes y así nos vamos quedando. Entonces, muchas situaciones en nuestra vida y muchas de las cosas que acontecen a nuestro alrededor, nosotros nos olvidamos de los beneficios que el Señor nos ha dado. Entonces, si ustedes comienzan a pensar, esto le pasó al pueblo de Israel. Y por eso, si ustedes leen, y más adelante por ahí tengo las citas, el Señor empieza a decirle al pueblo, o sea, acuérdense de lo que yo he hecho por ustedes, pero a ellos también se les olvidaba y el Señor volvía a recordarles lo que estaba haciendo por ellos. Entonces, muchas veces así no sucede. Fíjense que también me llama la atención el libro de Proverbios capítulo 3, que dice el versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti mi misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón, porque yo creo que cuando uno realmente está agradecido, ustedes, y no agradecidos por momentos, ¿verdad? Cuando el Señor nos cumple la petición que pedimos, sino realmente agradecidos que ustedes se dan cuenta de lo que el Señor ha hecho en su vida y realmente, como dice la palabra aquí, ustedes atan lo que el Señor ha hecho por ustedes y el agradecimiento a su corazón. No hay nada que los mueva, no hay nada que nos mueva de ahí de donde estamos. Que ustedes estén bien o estén mal, ahí están, porque es bonito ustedes dar gracias al Señor y decir, Él es el Dios de los milagros cuando todo está bien, ¿verdad? Y cuando nuestras peticiones son sí. Pero cuando el Señor nos dice no y cuando estamos pasando por el momento de la tribulación, se nos olvida el agradecimiento.
Entonces yo creo que todos hemos pasado más de algún momento que nos damos cuenta de los beneficios o sea, que conlleva seguir a Jesús, pero se nos olvida el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces nos apartamos realmente del hacedor de milagros, nos apartamos de aquel que hizo algo en nuestra vida, de aquel que cumplió algo en nuestra vida. Entonces nos vamos alejando. Muchas veces vamos caminando por la vida y díganme si a ustedes no les ha pasado, creyendo que estamos lo más cerca de Dios, lo más cerca de Jesús, que somos la imagen del Señor. Pero llega un momento en que nos damos cuenta que es cuando más lejos estamos. Y yo no sé, ¿verdad? Si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que a veces yo digo, porque estamos ahí a diario, porque estamos orando, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque empezamos a poner, si ustedes leen la Biblia, ¿verdad? Hay un texto muy conocido que dice que busquemos primero el reino de Dios y después lo demás va a venir por añadidura. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario, o empezamos bien, ¿verdad? Buscando el reino del Señor y ya vienen las añadiduras, como lo dice la Biblia. Pero ya cuando tenemos las añadiduras, lo hacemos al revés, lo hacemos del lado contrario. Estamos en las añadiduras y después buscamos al Señor. Entonces, a veces pasamos esas situaciones que nosotros pensamos estar lo más cerca del Señor y es cuando más lejos estamos. Entonces, solo nos estamos fijando en los panes, en los peces que Dios hizo, pero no estamos siguiendo al que puede proveernos y el Dios realmente que hizo el milagro en nuestra vida. Entonces, yo pienso que todos lo pasamos. En más de algún momento del cristianismo lo pasamos, pero no nos damos cuenta y es bien difícil aceptar realmente que solo estamos muchas veces en el tiempo de los beneficios, pero no queremos sacrificar, no queremos estar ahí sacrificando realmente lo que Dios nos pide y nos olvidamos de que realmente a quien tenemos que seguir es a Jesús y dejar a un lado los beneficios, porque cuando estamos con Jesús, los beneficios van a venir y ustedes no los van a buscar, simplemente vienen a nuestra vida. Porque la palabra del Señor dice que Él ya conoce los anhelos y las peticiones de mi corazón. Saben, creo que algo que Carol mencionó es algo que quería compartirles. Hace unos días atrás estaba viendo un post, una imagen donde decía que muchos se quedan como que adorando los milagros, pero no le dan el crédito al hacedor de los milagros. Y en ocasiones eso es lo que pasa, porque en ocasiones nosotros le cambiamos el punto de vista a lo que en verdad debe ser. No nos vayamos lejos ustedes. Vayámonos a lo que nos dice el salmista en Salmos 78, cuando el pueblo de Israel, aún estando ya en camino para poder recibir lo que era la tierra prometida, ellos fueron tan mal agradecidos, porque esa es la palabra, que renegaron y deseaban volver a ser esclavos, deseaban volver a mendigar un montón de cosas, inclusive aún así con esa actitud tan desagradable, ¿me entiendes? Dios jamás se apartó de ellos. Dios siempre les proveyó de lo que sea. Inclusive en el salmista relata cómo Dios seguía mandando lo que era el maná del cielo, a pesar de conocer los corazones de ellos. El otro día estaba compartiéndole a una persona muy cercana a mí, yo le decía, es que en ocasiones nosotros miramos milagros tan seguidos y estamos expectantes a recibir algo, una respuesta de Dios, y al final no la recibimos en su totalidad porque seguimos con un pie que nos ata a todo aquello que nos limita a avanzar. Y eso es una parte fundamental, porque los panes o los peces y los peces con Jesús es algo también de la actitud. O sea, ¿qué actitud tengo yo en mi corazón? ¿Qué actitud? Tengo una actitud de agradecimiento, tengo una actitud donde reconozco que no soy nada, donde reconozco que en sí, por mi propia naturaleza, no soy digno ni merecedor de recibir tantas cosas por parte de nuestro Padre Celestial. Y en ocasiones nosotros pensamos que Dios
Mire, puede sonar un poquito pesado, pero pensamos que Dios es como un mandadero de nosotros. Señor aquí, Señor allá, Señor haz esto, Señor aquí, Señor allá. Y nos olvidamos que más bien nosotros nos debemos a Él. Nosotros nos tenemos que humillar a lo que Él desea de nosotros. Pero no, venimos y queremos cambiar los papeles. Queremos hacer que Dios actúe de acuerdo a nuestra voluntad, que Dios venga y haga las cosas como nosotros pensamos en el tiempo que nosotros pensamos. Y cuando Dios no actúa de tal manera, venimos y empezamos a reprochar un montón de cosas. El pueblo de Israel fue un pueblo o sea, tan falto de gratitud para con Dios, porque aún viendo lo que Él les estaba prometiendo, aún viendo lo que iba a suplir, o sea, jamás, imagínense cómo ustedes van a desear regresar a un lugar donde ustedes, o sea, donde uno vivía totalmente, o sea, ay, no sé, como, o sea, atado, que no podía librarse, que no podía tener la libertad, o sea, que usted le digan, de pasar 20 años, que le digan, o sea, que a mí me dijeran, Sofía, ya vas a tener tu libertad. En ocasiones, no sé si ustedes han escuchado como una buena enseñanza sobre el elefante, que a los elefantes desde muy pequeños los atan, su patita los atan para que ellos no puedan salirse y van creciendo con esa mentalidad de que si lo hacen, o sea, que no se van a poder librar y llegan a un término donde ya son adultos y el animal es grandote, pero como desde pequeño creció con la mentalidad de que siempre iba a vivir atado, aún teniendo las posibilidades de poder tener una libertad propia, jamás lo va a poder lograr porque ya en su mentalidad él ya ha desarrollado esa naturaleza de permanecer siempre atado. En ocasiones nosotros no, o sea, miren, el apóstol Pablo también nos hablaba de que en el libro de Hechos, donde él decía que algunos se reían acerca de ver cada una de las cosas que Jesús hacía en ese momento. Inclusive, otros se mostraron totalmente desinteresados. Inclusive, la Biblia nos dice que aún las personas viendo cada uno de los milagros y las maravillas que el Señor hacía en ese momento, algunos no creían, unos lo tildaban como loco, otros lo tildaban como que no era digno o cosas por así. Algunos creyeron. La palabra de Dios dice algunos, eso nos lo dice en Hechos. Y yo me pongo a pensar, qué increíble, o sea, a mí me dicen, Sofía, que si Dios te diera la oportunidad de regresar en el tiempo y estar en uno de esos acontecimientos increíbles cuando Él estuvo en la tierra, yo me pongo a pensar, wow, qué súper sería. O me hubiera gustado estar ahí, pero yo digo, ¿y qué tal si aún estando ahí yo hubiera sido de esas que no creyeron aún viendo? Entonces mejor me quedo aquí, ¿verdad? Pero es parte importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros estamos faltos de gratitud para con el Señor. Nosotros pensamos de que ocupamos un milagro, wow, totalmente increíble, un milagro fenomenal. Y la mera verdad que el Señor obra milagros a diario. En este momento el Señor ya está obrando milagros. Solo que hay milagros que tal vez son un poco más evidentes que otros, pero los milagros siempre están presentes. Y otra cosa que me gustaría mencionar, no nos quedemos tampoco admirando el milagro, no nos quedemos así como que adulando o exaltando lo que es el milagro, porque Dios lo que quiere hacer cada vez que Él se manifiesta y obra milagros en nuestra vida es de que nos fijemos en lo que Él hace, en su grandeza, en su poder, en su gran deidad para con nosotros, o sea, en el poder que Él tiene para poder hacer todas aquellas cosas imposibles, posibles. Entonces es muy importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a ver y a tener como que, no sé si ustedes hay una película que a mí me ha dado mucha risa y se me ha quedado eso, como que dice que uno tiene que tener su punto focal. Entonces yo me ponía a pensar, y nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es nuestro punto focal? O sea, ¿cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque radica en seguir y hacer de hecho, la palabra de Dios, nuestro enfoque radica en mantener nuestra mirada fija en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos, hoy en la mañana tuve que salir temprano por la mañana
Y no sé, a ustedes es bien sorprendente y no es por criticar, no nada que ver, sino que yo digo, Señor, hoy en día, ¿quién no ha escuchado de ti? ¿Quién no ha escuchado? Inclusive hay personas que ponen en su radio o tienen en su lista de canciones, tienen un tutti frutti de canciones que hay de todo, ustedes, hay de todo. Ahí es increíble cómo hay personas que el otro día estaba yo caminando y me daba una risa que una persona se estaba refiriendo a otra y le dijo la gran palabrota y después viene otra, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Entonces, para uno es tan fácil decir esas cosas y no queda así como que wow. Y entonces, no sé, a ustedes les ha pasado, o sea, a mí me ha pasado y hoy en la mañana estaba una señora, yo la estaba viendo y estaba alegando y diciendo un montón de palabras increíbles y ya después estaba una alabanza a todo dar y ella dale, que dale con la alabanza y después con la, entonces yo digo, Señor, la mera verdad que el gran problema del ser humano hoy en día es que no tenemos carácter, no tenemos, como dice la palabra, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. En ocasiones buscamos ese milagro o buscamos, no buscamos ni al hacedor de milagros, sino que solo buscamos lo que podemos extraer de ello, nuestro beneficio propio. Y lastimosamente hay muchas personas así y van a haber muchas personas así que solo van a seguir momentáneamente a Jesús o van a seguir ciertas cosas para obtener lo que ellos deseen. Después van a regresar y van a continuar de nuevo con su vida. Pero, ¿qué es lo que queremos llegar nosotros en este tiempo? Ok, Jesús va a obrar, Él va a obrar milagros, pero nosotros tenemos que aprender a no ser espectadores, sino ser hacedores. Ok, Señor, yo he visto, estoy claro de lo que tú haces, pero yo no quiero solo ser espectador, yo no quiero ser solo un fanático, no, yo quiero ser una persona que haga vida lo que tú mandas. Yo quiero ser alguien que mi espíritu dé testimonio de mi anhelo por buscarte día a día. Yo quiero ser una persona que diga, hey, ella es una adoradora, ella es una persona que busca a Dios en espíritu y en verdad en toda su totalidad. Ok, está bien que admiremos los milagros, porque los milagros se van a ir dando. Y a medida nosotros vayamos conociendo lo que es tener una intimidad y una relación con Dios, vamos a darnos cuenta de las maravillas que Él obra de manera sobrenatural en nosotros. Y todas aquellas puertas que Él va a abrir también. Pero esto va a implicar de que nosotros tengamos un compromiso, una relación y un carácter totalmente fundamentado en Cristo Jesús. Amén, así es. A ver, si en los comentarios, si usted es una de las personas que tiene salud, que el Señor le ha regalado provisión, que le ha dado bienestar a su familia, que tiene una casa, porque hemos estado hablando mucho, ¿verdad?, de las bendiciones. Hoy le queremos invitar a que no se olvide de darle gracias a Dios por cada una de esas cosas. Y si nos han seguido durante todo este tiempo, pues creo que han notado que hemos hablado bastante de las bendiciones y que a veces pueden ser un problema, ¿verdad? Pero no estamos satanizando nada, no estamos diciendo que es malo que usted sea bendecido, que usted sea próspero. Para nada, nos alegramos de que usted tenga todas esas cosas, de que usted tenga lo necesario. Como hablaba Daniel sobre su trabajo, ¿verdad? Que en algún momento esa bendición fue un impedimento para que él pudiese seguir en los caminos del Señor, ¿verdad? Por gloria y honra a Dios, Él está aquí con nosotros y ha continuado el camino. Entonces, eso me llevó a pensar que el Señor en esta historia, Él dice que Él tiene compasión. Él vio la necesidad de cada una de estas personas y eran un montón. Ya hablamos que eran muchísimas, más de 6,000 personas. Y Él vio la necesidad de ellos. Y eso me hace pensar en que Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Él sabe cada detalle, sabe qué nos preocupa, sabe con qué soñamos, sabe todo de nosotros, sabe eso que tanto anhelamos. Y si aún a usted que nos está viendo, a ustedes que están aquí con nosotros, si aún el Señor no le ha contestado esa oración, no es porque Él no le ha escuchado, porque no sepa que usted necesita de eso. Es porque tal vez no es el tiempo o tiene algo mejor para usted. A mí todo lo que han estado hablando pues me hizo pensar bastante que varias veces yo intenté
a solicitar una beca, muchas veces, ya perdí la cuenta cuántas veces lo quise, lo anhelé, hice el papeleo, bueno, yo hice todo, ¿verdad? Yo siempre tengo en cuenta que el Señor no me va a caer nada del cielo, sino que yo tengo que ir, trabajar por ello, que me esforzaba estudiando y que no sé qué, y les cuento que nunca me salió, hasta el sol de hoy tampoco me ha salido, pero yo me ponía a pensar y realmente el Señor sabía lo que yo estaba buscando, pero no me lo dio. Y si no me lo dio es porque, bueno, digo yo, ¿será que me iba a volver loca con esa beca? ¿Será que no le iba a hablar a nadie? No sé, pero sí tengo claro que si no lo hizo es porque algo mejor tiene para mi vida, porque tal vez no lo necesitaba de verdad, porque tal vez eran cosas de vanidad o no era necesario. Yo podía seguir viviendo mi vida sin tener ninguna de esas cosas. Y también me enseñó que a pesar de que pues no contestó a esa oración mía, tiempo después hizo un gran milagro en nuestra familia y era algo por lo que yo no estaba orando. Yo estaba orando por otras cosas, pero él vino, nos sorprendió a todos con la enfermedad de mi papá. Hace un año él fue detectado de cáncer y obviamente nadie se lo esperaba. Mi papá como que tenía síntomas, pero nadie pensaba que iba a poder tener algo así, ¿verdad? Entonces fue un tema bien delicado, pero el Señor nos hizo que aprendiéramos mucho a través de ellos. Y hablando de milagros, pues yo no podía dejar de comentar esto porque es el mayor milagro que ha hecho en la vida de nuestra familia, porque solamente Él faltaba, ¿verdad? Que llegara a los pies de Cristo. Y lo hizo a través de esto. Y me acuerdo que cuando Él, antes de que lo operaran y toda esta situación, a él le preguntaron, ¿verdad? Le dijeron que si quería aceptar y vino él y como bien recto, o sea, bien firme en su convicción, dijo, sí, yo quiero y yo sé que después voy a estar bien, decía él, y yo no quiero olvidarme del Señor. Yo esta decisión la quiero tomar para siempre. Y saben, ya pasó un año y yo creo que no hay nadie en esta casa que estudie la palabra como él, a pesar de que nosotros ya llevamos tiempo en las cosas del Señor. Entonces vemos como a veces oramos por otras cosas, pero el Señor viene y en su tiempo, imagínense, yo hace mucho estaba aquí necesitando aquello, pero tiempo después el Señor viene y nos sorprende con esto. Entonces, ¿a mí qué me enseñó toda esta situación? Bueno, que Él tiene su tiempo para cada persona, ¿verdad? Que los milagros sí existen y no precisamente estemos esperando a... Lo podemos hacer, ¿verdad? Pero a veces que nos enfocamos en eso, en que queremos algo grande. Para mí esto es enorme, pero el solo hecho de estar acá, hablando con todo nuestro cuerpo funcionando como debe ser, eso es un milagro porque hay personas allá afuera que no tienen la dicha de tener todos sus sentidos funcionando correctamente. Eso es un milagro también. Así que no nos olvidemos de darle gracias a Dios por esas pequeñas cosas que realmente son cosas enormes. Y cuando nos sorprenda, pues con cosas, perdón, aún mayores, sigamos congregándonos, como dice su palabra, ¿verdad? No nos olvidemos de Él porque a veces teniéndolo todo puede ser un problema porque no vemos que tenemos necesidad del Señor, pero realmente sí la hay. No hay nada, ¿verdad? Como vivir bajo su presencia y bajo su palabra. Sí es un camino difícil porque el mundo es muy atractivo, pero perseveremos en eso porque recordando todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, pues cómo no vamos a serle fieles si Él ha sido fiel en todo tiempo para con nosotros. Así que no nos olvidemos de ninguna de esas bendiciones que el Señor nos ha dado, ya sea pequeña o grande. Yo creo que eso depende de la situación en la que estamos. No nos olvidemos de ello, sigamos agradeciéndole al Señor por cada una de esas cosas maravillosas. Y la pregunta dice, ¿los panes y los peces o Jesús? Y saben, o sea, qué mal las personas que elijan solo la bendición, pero ¿por qué no mejor nos quedamos con Jesús, que es el que nos bendice en todo tiempo? No, hasta por lógica, ¿verdad? Sería como mejor elegir a Jesús en todo tiempo, porque no tendríamos solamente un milagro, sino que una vida llena de ellos.
sino que tendríamos a nosotros, a aquel que hace los milagros, a aquel todopoderoso que no se olvida de ninguno de nosotros, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha creado es inmenso, ninguno de nosotros puede escribir la creación del Señor. Y aún en toda esa grandeza, para el Señor somos importantes. El Señor se preocupa por cada una de esas cosas que necesitamos. Entonces, imagínense, Él aún en toda esa grandeza se preocupa por nosotros y nos ama en todo tiempo. Entonces nosotros, ¿a qué nos manda esto? A que nosotros también le amemos a Él y le seamos fiel en todo tiempo. Veamos a Dios siempre como un Dios proveedor, como un Dios que permanece con nosotros, no importa la situación que estemos pasando. Aunque nosotros no lo veamos, ¿verdad? El Señor siempre está obrando. Solamente dejémonos usar, dejémonos guiar por Él, porque es lo que Él está esperando, ¿verdad? Pero Él siempre está ahí, siempre permanece y siempre está haciendo milagros, pequeñitos, grandes. Él siempre está, en su misericordia, siempre existimos y somos importantes para Él. Pues no sé si alguien más quisiera agregar algo más al tema. En los comentarios les pedimos, por favor, que nos respondan esta pregunta a ustedes. ¿Los panes y los peces o Jesús? ¿Con qué se quedan? ¿O qué milagro ha hecho el Señor en la vida de ustedes? Compartan e impacten también, porque estamos como, es recíproco, ¿verdad? También necesitamos de su palabra allá usted que nos está viendo. Bueno, yo creo que sí, solo hay una palabra muy bonita que dice la Biblia: en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Nosotros siéndole fiel en una bendición, no poca, o sea, en el aspecto de decir no, porque las bendiciones que da Dios no son pocas, pero en la bendición, digamos, pequeña que nosotros le pedimos a Dios y le fuimos fieles en eso, Dios nos va a seguir bendiciendo, Dios nos puede seguir dando más. Imagínense, si nosotros escogemos ahora los panes y los peces, o los panes con los peces juntos, solo la bendición, creo que solamente nos quedaríamos con esa bendición. Pero si nosotros seguimos escogiendo siempre a Jesús, Jesús es la bendición. Jesús es el que nos va a dar la bendición. Entonces, cuando usted escoge a Jesús, las bendiciones vienen y vienen y vienen y vienen. Entonces, si nosotros le somos fieles en algo tan pequeño, creo que Dios nos va a dar todavía cosas mucho más grandes, porque nosotros para eso fuimos llamados, para que el Señor nos dé cosas grandes a todos, a cada uno de nosotros, y creo que nosotros tenemos que creer en toda promesa, en cada promesa que Dios nos dio. Yo quiero decirle varias citas, Sofía, que el pueblo de Israel, o sea, fue un pueblo que se olvidó de lo que Dios hacía. Y Dios se lo empezó a recordar. O sea, si ustedes leen el libro de Deuteronomio, en el 4.9 les empieza a decir lo mismo, en el capítulo 4.23 también, en el capítulo 6.12 también, y en el 8.14 dice, o sea, ustedes empiezan a leer el capítulo 8, versículo 11, y como título tiene amonestación de no olvidar a Dios. Entonces, si ustedes se van, a mí me llama mucho la atención el 17, que empezaba el Señor a decirle, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Señor también nos trae a memoria lo que ha hecho por nosotros y nos dice, no se olviden. Y como decía Daniel, ¿verdad? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo creo que si ustedes me preguntaran a mí, yo he sido testigo de eso. Cuando nosotros entregamos la fidelidad en lo muy poco, pero en las cosas de Dios y en las cosas correctas, el Señor nos pone en grandes cosas. Entonces yo pienso que es necesario que en esta noche, como decía Melissa, no solo nos quedemos realmente con los beneficios del Señor, sino también con Él, que sepamos que
a quien estamos honrando y con quien nos tenemos que quedar es con Jesús, porque de Él vienen los milagros, Él es la fuente, de Él podemos obtener. Y yo creo que si ustedes se dan cuenta, que si yo les preguntara a cada uno de ustedes, yo creo que cada uno de nosotros tenemos varias experiencias y varios milagros que contar, pero ¿por qué no solo tenemos uno? Porque hemos seguido la fuente, porque estamos aferrados a la fuente. Entonces, cuando estamos aferrados a la fuente, no solo vamos a tener un milagro, o sea, cada día en nuestra vida vamos a experimentar un milagro de parte del Señor. Por ejemplo, decía Melissa, a veces no oramos por las cosas o porque sucedan ciertas cosas, pero Dios las hace porque su palabra dice que Él conoce nuestras necesidades. A mí, cierta vez que estábamos pasando un proceso con mi papá, me acuerdo yo no sé si Carla se acuerda, él estaba interno en el hospital y lo iban a operar porque le había caído un derrame. Y en el hospital nos decían que era un tumor, que había que operarlo, que no sé qué, y que la operación era muy peligrosa, y que nosotros como familia teníamos que firmar y que no sé qué, ustedes saben. Yo soy bien llorona. Y me acuerdo yo que pasaba, yo soy la más chiquita de mi casa y pasaba sola. Entonces, Carla siempre me ha hecho barra. Y me acuerdo yo que saliendo de mi colegio, ella me fue a hacer compañía, fuimos a comprar un cono. Nunca se me olvida que ella me dijo un texto de Proverbios, que dice, la Biblia dice que antes que nosotros hablemos, Él ya conoce nuestra necesidad. Y aún cuando estamos hablando, Él ya ha respondido. Jamás se me olvidó ese texto, ustedes, y se me quedó tan marcado en el corazón cuando esta psicóloga me lo dijo, porque yo me quedé pensando, o sea, antes de que yo me hinque, antes de que yo me postre, antes de que yo le diga, Señor, me está sucediendo esto, Él ya conoce mi necesidad. Y cuando yo estoy expresándole lo que necesito, tal vez la respuesta ya Él la envió. Entonces, fíjense que para no hacerle larga la historia, mi papá solo estuvo, yo no recuerdo cuántos días estuvo interno, pero al final no lo operaron. Su ojo del derrame que le quiso dar volvió a la normalidad y no tuvieron que tocarlo. Entonces, se me quedó tan marcado ese texto esa vez, porque yo dije, así es Dios. O sea, yo no me doy cuenta de que antes de que yo termine de orar, antes de que yo termine de declarar, antes de que yo termine de hacer las cosas, Él ya respondió a mi necesidad. Y la Biblia dice que Él conoce ustedes nuestro corazón. Entonces, si seguimos la fuente correcta, si seguimos la fuente, ¿verdad? Si nos quedamos con Jesús y no solo con un milagro como lo fue un pan, como lo pudo haber sido en ese tiempo los peces que tenía Jesús en ese momento, vamos a tener milagros, vamos a seguir teniendo milagros, pero si elegimos quedarnos realmente solo con los panes y los peces, solo va a ser un milagro en nuestra vida y adiós. Y no va a volver a suceder nada. Pero cuando estamos conectados a la fuente correcta, cuando estamos con Jesús, van a seguir aconteciendo milagros y tal vez milagros que nosotros no nos vamos a dar cuenta que Jesús hace e intercede por cosas pequeñas en cada día de nuestra vida. Y van a seguir aconteciendo cosas que nosotros vamos a decir, wow, porque no las esperábamos, pero Dios en su inmenso amor y misericordia las hace y nos abre camino. Yo siempre he tenido bien claro que el hecho de que Jesús es experto en hacer cosas inmensas con cosas pequeñas, cosas que a nosotros nos parecen insignificantes, con cosas que a nosotros nos parecen simples, pues él se encarga de maravillosas. Y de eso no lo tengo duda. Yo siempre he dicho
y Carol sabe que yo soy la consentida de Dios. Y yo sé que todos podemos decir, pero es cada cosa que yo le pido es así como que Él lo hace tal cual yo se lo pido. Y muchas ocasiones, aún sin antes habérselo pedido, el Señor lo hace. Y yo creo que cada uno de ustedes también pasa lo mismo, sucede lo mismo que quizás me puede pasar a mí. Pero es tener esos pequeños detalles con cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que quiero recalcarles en esta noche, de que el Señor se va a encargar siempre de hacer cosas grandes, aún con nosotros, que muchas veces nos sentimos pequeñitos. El Señor se encarga de hacer cosas grandes. Y, y algo que me gusta, pues, sería el hecho de que vivimos. Yo quiero compartir para ir cerrando mi participación de que el Señor siempre va a estar dispuesto para y disponible para sus hijos. Gracias a Dios de que Él es misericordioso, que Él es un Dios compasivo, lleno de amor, principalmente que siempre nos extiende una mano de misericordia, nos extiende nuevas oportunidades. Así que si tal vez en este momento que hemos recibido tanto de parte de Dios y tal vez no lo hemos apreciado como debe de ser, y esa apreciación no ha hecho que nuestra búsqueda para con Él sea totalmente real y sea totalmente duradera, que día a día nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros, entonces creo que todavía estamos a tiempo para que nuestra comunión con Él, nuestra cercanía con Él y todo lo que dependa de nosotros, deje de depender de nosotros y que sea Él el que se encargue de cada una de nuestras necesidades en su totalidad, no importando que tal vez pueda ser que el milagro no sea como nosotros lo decíamos, porque en ocasiones estamos tan cegados en que Dios haga las cosas como nosotros y queremos que Dios responda a esa necesidad, que no le preguntamos ni le consultamos a Él si en verdad es eso lo que necesitamos en ese momento. Hace poco yo estaba leyendo algo muy interesante que decía: si Dios no te ha dado algo es porque aún tú no lo requieres, aunque tú pienses que sí. Y es algo muy, muy verídico. Es algo muy verídico. En ocasiones muchas cosas de las que no tenemos en este momento es porque no las necesitamos y porque Dios así lo cree. Hay veces nosotros estamos intentando alcanzar algo que tal vez no es el momento, no es el tiempo, y por eso en ocasiones hacemos grandes baches en nuestra vida y nos impiden poder llegar a esa tierra prometida como el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él siempre tiene su mano extendida, lleno de misericordia, lleno de amor para con nosotros. Entonces es muy importante saber algo, de que lo que nosotros hagamos tiene que impactar. Hoy compartía en horas de la tarde algo muy importante, y es de que el COVID ha dejado ya reflejado cuán fuerte era nuestra relación con el Señor. Porque hoy en día, les voy a decir algo, muchos están más alejados de cómo empezaron. Tal vez no estaban bien fundamentados, y este tiempo ha sacado a luz la esencia de cada uno de nosotros. La esencia de que, porque hay muchos que ocupaban el estar en la iglesia para poder afianzar su relación, para poder tal vez, porque solo mediante la iglesia, o tal vez tenían que estar dentro de la iglesia para no flaquear. Pero hermanos, la iglesia somos nosotros. En sí, la iglesia es usted y yo, nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, en ocasiones
Simplemente nosotros estamos descuidados en un ministerio, estamos descuidados en algo, pero nuestra relación con Dios no está bien fortalecida. Entonces nosotros ocupamos día a día fortalecer nuestra relación con Dios para que los panes y los peces sean importantes, pero no nos quiten el darle el primer lugar siempre y día a día al hacedor de los milagros, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no nos desenfoquemos, busquemos siempre al hacedor de milagros, porque buscándolo a Él, teniéndolo a Él, todo lo vamos a tener conforme a su voluntad, no a nuestro tiempo. Es algo que tenemos que entender, no a nuestro tiempo, y por sobre todo aprendamos a ser agradecidos. Aún en las pequeñas cosas, aprendamos a ser agradecidos. Miren, mi carrera me enseña a ver pequeñas cosas, cosas que nadie más puede ver, ¿verdad? Cosas que nadie cree que existen. Entonces, yo me acuerdo que yo a todos les digo, miren ustedes, las pequeñas cosas hacen grandes impactos en la vida de uno. Y así es, pequeñas cosas son las que van a marcar la diferencia. Y poco a poco, esa pequeña, gran fidelidad que le vamos brindando a Dios, que le vamos demostrando, como decía Daniel, en lo poco me sos fiel, en lo mucho te pone, pero es poco a poco. Y sobre todo, no apartar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues no se queden por el milagro. Quédense por el amor que el Señor les demostró a través de ese milagro. Queremos saber qué están diciendo en los comentarios. A ver, Elisa, si me ayudas, por favor. Sí, bueno, tenemos bastantes comentarios en esta noche y vamos a saludar pues a todas las personas que siempre están pendientes de nuestro programa, ¿verdad? En realidad pues siempre están ahí saludándonos, ¿verdad? Y siempre conectados. Saludamos en esta noche a nuestro hermano Azael Alfaro, nos dice bendiciones, así que bendiciones para él también. Saludamos por ahí también a Noel Figueroa, ¿verdad? Jonathan, pues que es parte de este proyecto también. Dice saludos al servo Daniel, y por ahí deja otro comentario similar también. Saludamos también a Oscar Munguía, ¿verdad? Que está pendiente de este programa. Dice por ahí, saludos a mi esposa. Dice, bueno, lo saludamos por ahí a Oscar Munguía. Tenemos por aquí también a Tis, que nos dejó su comentario. Tenemos otro comentario también de Carla Medina, nos dice, Dios nos sacia de su fortaleza, de su espíritu, de su presencia cada día. Y saludos, bendiciones, nos dice. Saludos para ella también. Saludamos a nuestro pastor, ¿verdad? Eduardo Alfaro nos dice, Dios me los bendiga, muchachos. Excelente trabajo del reino. Y nos deja otro comentario por acá y dice, es un gusto ver a Daniel, me recuerda a la generación con la que lideraba a los jóvenes. Adelante, muchachos, les bendigo. Bendiciones para él también. Por aquí tenemos también un comentario de nuestra hermana Marina Gómez. Nos dice bendiciones a todos. Bendiciones para ella también y saludos. Tenemos por
acá comentarios de la pastora de nuestro ministerio, nos dice nuestra hermana Damari Villatoro, saludos y bendiciones. Bendiciones para ella también. Ahí donde se encuentra, en nuestro equipo también, bendiciones, nos dice, bendiciones para él también, ¿verdad? Y para todos los chicos de Escape Generation, bendiciones a ellos hasta ahí donde se encuentra. Nos deja su comentario también Katie Mendoza y nos dice saludos, bendiciones a todos. Nos deja su comentario de Olancho, Suani Gómez, bendiciones y saludos. Dice bendiciones para ellos también, que siempre están pendientes. Stephanie, que es parte de nuestro equipo, ¿verdad? Hasta allá, Olancho, a la pastora Guadalupe y a todo su ministerio, los bendecimos, ¿verdad? Qué bonito ver el montón de personas que se ha sentido identificado con el tema, ¿verdad? Qué bueno que hayamos podido disfrutar de esta noche. Elisa, no sé si te interrumpí, pero es que no logré seguir escuchando tu voz, entonces no sé si te interrumpí o si ya habías terminado, porque no se escuchaba nada. Sobre Todavía no todas las escucho, entonces cosas. Y espero no haber recordar interrumpido. amar a Jesús por lo que Él te ama a ti. Bendiciones. Ay. Perfecto. Es parte de nuestro ministerio que siempre está pendiente de cada uno de nuestros programas. Bendiciones, nos dice, bendiciones para ella también, por aquí. Y por último tenemos otro comentario de Azael, nos dice, lleva siempre a Jesús en primero con eso. Y bien, así que te dejo, Meli, para que continúes. A ver, sí, disculpa y disculpen los que están viendo, pero no escuché para nada. Pensé que habías terminado y estaba viendo tu foto y yo miraba que no te movías. No, ya terminó, dije yo. Pero sí, nos goza, ¿verdad? Como les decía, nos goza estar leyendo comentarios de que hay otras personas que no conocemos, pero que se han sentido identificadas con el tema y qué bueno leer que quieren y creen que... Si no se escuchó alguno, ustedes me indican. Ajá, ok. Bueno, como les decía, qué bueno creer que los ¿Dónde demás... me quedé? No, sí, yo los terminé de leer todos. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, agradecerles por su tiempo, por haber estado aquí. Pues un programa en vivo, así que pueden pasar cosas de programa de audio y es normal. Ahí disculpen si los confundimos un poco, bueno, por mi parte al final, ¿verdad? Pero sí damos gracias y gloria a Dios porque nos ha permitido estar aquí una noche más compartiendo su palabra. Qué bueno leer que ustedes también creen que poner a Jesús en primer lugar es lo mejor. Sin duda alguna, Él es un Dios maravilloso, proveedor, y así como Él es fiel en todo tiempo, así también seamos nosotros, ¿verdad? No importa si estamos en pandemia, si se va la pandemia, si viene un huracán, no pasa nada. Nosotros, nuestra fe debe seguir puesta en Jesús. Y debemos, aunque no nos haya contestado aún esa oración, aunque no hayamos recibido ese milagro todavía tal vez, que tanto anhelamos o que tanto le pedimos, sigámosle siendo fiel y mientras llega la contestación del Padre en su tiempo y a su manera, nosotros sigamos confiando en su palabra, en que Él conoce cada una de las cosas que nosotros anhelamos y que las va a cumplir conforme a su voluntad y a su tiempo. Entonces sigamos creyendo en ese Dios que multiplicó los peces y los panes y que así como lo hizo en la historia, así lo hará en nuestra vida, a su manera. Bueno,
sin más que agregar, nos despedimos. Muchas gracias por estar sintonizándonos, por conectarse con nosotros, por sus comentarios. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes, chavos, por tomarse el tiempo y estar aquí un sábado más con nosotros. Que Dios les bendiga. Bendiciones.